Nada, eso no funciona. No. Por eso me queda, no quiere comerla. No funciona. Revelo otra cosa. No, ya definitivamente tocó así. Pero sí me escuchan, sí. Sí se está escuchando ya. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. listo. Listo, tocó. Cuidado. Tocó así, no hay de otra. Bueno, yo creo que ya es hora de ir iniciando, ya 5 minutos es suficiente como para esperar. Bueno, entonces, como les decía la clase pasada, no, esperen un momentico que no estoy grabando. Así estoy grabando. No me he dado cuenta que estaba grabando. A ver. Listo, como les decía la clase pasada, estamos trabajando el tema de presupuestos, pero pues como vimos el presupuesto de costos de producción, pues la idea es que no nos quedemos solamente como lo que dice el presupuesto de costos de producción allí en el tema de la mano de obra, aunque como les decía a ustedes, en los libros contables, ustedes perfectamente pueden buscar en los libros auxiliares la información, los datos y pueden trabajar con ella y no hay ningún problema, pero pues la idea es que ustedes vayan un poquito más lejos, que ustedes sepan de dónde sale eso. Entonces esta noche les voy a explicar sobre los conceptos salariales y pues digamos que es un regalo también para que ustedes tengan en cuenta y les va a servir en algún momento determinado, porque pues yo creo que ustedes ya han visto nómina, pero como para que hagan para que recuerden un poquito, les voy a dejar igual el formatico en Excel para que lo analicen. De todas maneras, les voy a dejar habilitada una tareita. La tarea pues es muy sencilla, les voy a dar 2 materiales de apoyo que es sobre indicadores de gestión y la tarea pues consiste en un mapa conceptual. Lo pueden hacer en parejas. Obviamente cada persona va a subir la evidencia, pues es normal, pero de todas maneras cuando ustedes la suban le marcan y se lo hicimos fulanito y fulanito, ¿sí? Y el mapa conceptual, yo ahí en la tarea les coloco de qué es, o sea, es de indicadores, pero qué son los indicadores y cuáles son los tipos de indicadores que hay. Para la próxima semana, porque pues ya sería la próxima semana, yo les explicaría ya bien y miraríamos de pronto cómo se construyen indicadores y ya iniciaríamos con tema nuevo. ¿Por qué les digo que la próxima semana? Como le estaba contando a Angélica, el día de mañana ustedes tienen una hora conmigo que es de 6 a 7, pero resulta que a las 6 de la tarde citaron a los profes de 6 a 6 y media a reunión. Y de 6 y media a 7, creo que es a 7, sí, me imagino que es de 6 y media a 7, no sé si se extienda un poco más, a ustedes los estudiantes los citaron a reunión con la directora. Entonces yo mañana con Mónica les envío el enlace para que entren, que la reunión es en Meet, ¿sí? No Zoom, sino por Meet, para que ustedes ingresen muy puntuales a las 6 y media de la tarde y estén presentes en la reunión. Igual yo les dejo habilitado el enlace de la tarea por el resto de la semana, pero pues la idea es que ustedes a más tardar el miércoles temprano antes de la clase, ustedes ya hayan subido evidencia para que yo pueda proceder a hacer las revisiones correspondientes, porque estamos un poquito quedados con temas. La semana pasada que les iba a revisar lo del método del árbol, pues vi que todavía hay personas que no lo tenían, que están todavía ahí como mirando, corrigiendo. Entonces, pues les he dado esa gabela, pero pues la idea es que ustedes se me pongan bien al día con todo para yo poder justificar en Q10 las evaluaciones y así como en organización documental ustedes ya vieron que les he subido evidencia, también podérselas subir en este módulo de procesos administrativos. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla y voy a mostrarles la presentación que también se las dejo en Q10. Y obviamente pues el video de la clase también ahí va a quedar en el Q10 como siempre, para que ustedes tengan pues acceso a él. Bueno, entonces vamos a ver un poquito sobre salarios. Entonces para ver salarios, primero pues vamos a conocer cuál es el salario mensual legal vigente que tenemos en este momento. Vamos a correr un poquito esto para acá para poder visualizar bien. ¿Listo? Entonces tenemos que el salario mínimo legal vigente en Colombia al año 2020 es 877.803, ¿sí? Ese es el salario mínimo mensual. Este salario mínimo mensual comprende una jornada ordinaria de 48 horas semanales, 8 horas diarias, ¿sí? Que en ese caso el salario mínimo diario sería 29.260. ¿Cómo se obtiene este valor del día? Se obtiene de dividir
¿De dividir qué? El total del mes en 30 días. Solamente son 30 días a nivel contable que se manejan. No se manejan 31 ni 28, siempre los meses son de 30 días. Entonces el salario mínimo diario es 29.260 para una jornada de 8 horas diarias. ¿Por qué les hago la salvedad allí? Generalmente cuando son personal, por ejemplo, personal de una fábrica, de planta, pues con el ejemplo que estábamos viendo del presupuesto de producción la semana pasada, ese personal no es considerado personal de confianza, por lo tanto ese personal puede recibir horas extras en su remuneración. Porque es que el considerado personal de confianza, así trabaje a veces más de las horas que son, no recibe horas extras. Entonces, por ejemplo, muchas veces vemos personal de oficina que trabaja incluso a veces más de las horas, de estas 48, incluso a veces pueden trabajar hasta 52, pero no reciben remuneración adicional por esas horas de más. El salario mínimo hora es de 3.658. ¿Cómo se obtiene? De dividir esos 29.260 del día en 8 horas. Y la jornada ordinaria va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, que es la jornada diurna. Desde el expresidente Álvaro Uribe, la jornada diurna quedó hasta las 9 de la noche. Sí, antes la jornada diurna iba de 6 a 6 y después de las 6 de la tarde hacia las 10 de la noche era considerada, desde las 6 de la tarde hacia las 6 de la mañana era considerada jornada nocturna. Pero pues ahora ya sabemos nosotros que solo de 10 de la noche a 6 de la mañana es jornada nocturna. El salario mínimo de la nocturna, salario mínimo nocturna es 4.938. Ahora vamos a ver por qué. Porque es que resulta que en la noche se genera algo que se llama el recargo nocturno, que es el 35% sobre el valor de esa hora. Entonces, por eso se incrementa, que va acá dice que desde las 9, sí, desde las 9 hasta las 6 de la mañana. Auxilio de transporte. Entonces, el auxilio de transporte para el año 2020 quedó en 102.854 en una jornada de 48 horas semanales. Bueno, hay que hacer una salvedad aquí. ¿Quién devenga auxilio de transporte? Solamente las personas que ganen hasta 2 salarios mensuales, 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Solo hasta 2 salarios. Cuando la persona tiene un devengado superior a los 2 salarios, esta persona no se le paga auxilio de transporte. Ese es el auxilio diario, ¿sí? Que es dividir este valor, que es mensual, en los 30 días. Ay, perdón. Bueno, estaba pensando que estaba en otro documento. Horas extras. Horas extras diurnas, como les decía, las horas extras diurnas, cuando una persona dentro de su horario laboral, digamos la persona trabajó en la noche, pero la persona generó algunas horas extras en el día, entonces esas horas extras del día tienen un 25% de recargo sobre el valor de la hora, el valor que veíamos acá. Miren. Pues obviamente no se pueden, aquí está haciendo un cálculo sobre el salario mínimo, pero obviamente podemos manejar otros salarios, ¿cierto? Entonces, lo importante es tener en cuenta ese porcentaje. Hora extra nocturna tiene un recargo del 75%. Entonces, por ejemplo, que la persona trabajó durante su jornada normal en el día, ¿sí? Pero resulta, o que tenía una jornada diferente, porque es que hay personas que tienen horarios de 2 a 10 de la noche, ¿cierto? Y esa es su jornada laboral normal, ordinaria. Se le paga normal, sin horas extras, sin recargo. Pero resulta que la persona trabajó más de esas horas después de las 10 de la noche, entonces a esa persona se le pagan esas horas adicionales con un 75% de recargo. Hora extra diurna festiva dominical es un valor de la hora ordinaria, ¿sí? O sea, al valor de la hora ordinaria se le incrementa el 75% por ser festivo, más un 25% por ser un recargo diurno. Si es una hora extra nocturna, dominical o festiva, es el valor de la hora ordinaria más el 75% por ser festivo, como está acá, más un 75% de recargo nocturno.
¿Cuáles son los otros conceptos de nómina que se deben de tener en cuenta? Entonces, cuando nosotros pagamos la nómina, nosotros decimos, yo le voy a pagar tanto y ya. No, hay que tener en cuenta que hay que pagar aportes a la seguridad social, que también hay que pagar prestaciones sociales, ¿cierto? Entonces, tenemos que los aportes a la seguridad social son salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar. Estamos contando con que es un salario mínimo, ¿cierto? Pero por eso aquí también en estas tablas están los porcentajes para tener en cuenta cuando la persona depende de un salario diferente. Entonces decimos que salud, sobre un salario mínimo se pagan 109.725.000 pesos mensuales. Que esos 109.725, el empleador asume el 8,5%, que son 74.613, y al trabajador se le descuenta del pago de su nómina el 4%, que equivale a 35.112 pesos. Que en pensión tenemos un descuento del 140.448, que el empleador asume el 12% y que el trabajador asume el 4%, al igual que acá en salud. Riesgos profesionales. Hay diferentes tipos de riesgo. Entonces, esos diferentes tipos de riesgo tienen un rango diferente. Ustedes me imagino que en seguridad y salud en el trabajo lo han visto. Entonces, tenemos que riesgo 1, que se pagan 4.582 sobre el salario mínimo. Pero, ¿cuáles son esos porcentajes? Aquí realmente no están, pero es un porcentaje, por ejemplo, del 0,25, ¿sí? Y va subiendo 1, dependiendo de qué, dependiendo del nivel del riesgo que tenga. Entonces, por ejemplo, cuando es personal de oficina, es el riesgo mínimo. Entonces, varía según el tipo de riesgo de acuerdo al cargo del trabajador y se paga una ARL. Entonces, hay unas tablas que nos dicen ya en la ARL cuánto sería el porcentaje por cada riesgo laboral. La caja de compensación, como en la que estamos nosotros, que es con Familiar Risaralda. Sobre el salario mínimo son 35.112 pesos mensuales. Pero bueno, acá no está todo, pero entonces para que tengan en cuenta, la caja de compensación hace parte de los aportes parafiscales. Los aportes parafiscales son ICBF, SENA y Confamiliar, o caja de compensación familiar, pues en el caso de Risaralda, Confamiliar. Y en total esos aportes parafiscales suman el 9% sobre el valor de cada nómina, ¿sí? Por cada empleado. Pero pues obviamente no en todos los casos se pagan esos aportes parafiscales, pues depende del número de empleados que hay en cada empresa. Prestaciones sociales, entonces tenemos las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de servicios y la dotación. En las cesantías tenemos que se hace cada mes una provisión. ¿Por qué se hace una provisión? Porque resulta que las cesantías se pagan cada año. Se pagan o se consignan, dependiendo del tipo de contrato que tenga la persona. Por ejemplo, si yo soy un empleado a término indefinido en una empresa, a más tardar en el mes de febrero, se deben estar consignando por parte de la empresa las cesantías a la AFP, que es una AFP, a una administradora de fondo de pensiones. Equivale a un mes de salario por cada año trabajado, ¿sí? Y pues obviamente también se da de manera porcentual, porque si yo no trabajé los 12 meses del año, entonces proporcional al tiempo que haya laborado, de esa manera me van a pagar las cesantías. Para el caso del salario mínimo, 81.721 sería la provisión mensual. Ahora cuando estemos mirando el Excel, yo les voy a mostrar la fórmula. Los intereses a las cesantías es un porcentaje del 12% sobre el valor de las cesantías. Entonces, en este caso es una provisión mensual, o sea que sobre estos 81.721, el 12% son 9.807. La prima de servicios es una provisión mensual también, en la cual equivale a un mes de salario por cada año trabajado. ¿Qué pasa aquí? Que la prima de servicio se paga 2 veces al año. Se paga en junio y se paga en el mes de diciembre. La mitad del salario en junio y la mitad del salario en diciembre. Si ustedes miran acá, es el mismo porcentaje. ¿Por qué? Porque equivale al mismo mes de salario por cada año.
Dotación, pues la dotación dice que se da en especie, pues la verdad veo que muchas empresas no la hacen, no la dan, pero la ideal es que las empresas sí la dieran. ¿En especie qué es? Que no se les da dinero, sino que se les da, por ejemplo, al personal que requiere de un uniforme, se les debe dar la dotación del uniforme y del par de zapatos y se entrega cada 4 meses, pero entonces dice que es a los empleados que deben tener menos de 2 salarios mínimos y que cuenten con más de 3 meses prestando el servicio, o sea que si la persona lleva menos de 3 meses no se le da dotación. Listo, esos serían entonces los conceptos de nómina en salarios que tenemos. Hasta ahí, claro. Sí, Bueno, Sí, profe. ahí están bien, pues bien explicadito. Bueno, entonces ahora sí, vamos a mirar. Vamos a ver, yo desplazo hacia acá. Vamos a mirar en este Excel un ejemplo de una nómina muy pequeñita. Entonces dice que tenemos a 3 empleados, que uno es un jefe de ventas, uno es mensajero y otro es un auxiliar contable. Y el mensajero gana más que el auxiliar contable, mira. Bueno, es un ejemplo nomás. Listo. Me dice que eso es solamente el pago de la nómina de una quincena. Yo bien podría hacerla por el mes completo. Aquí lo voy a hacer con una quincena, ¿por qué? Para que ustedes miren cómo se calculan los números de días. Pero pues yo podría pagar la nómina mensual, ¿cierto? Y de una vez para hacer la provisión mensual. Entonces aquí, en esta nómina, pues no vamos a hacer provisión de prestaciones, sino que vamos a hacer como si estuviéramos pagando una prima, porque es una nómina de junio. Y en junio se paga la prima, ¿sí? Entonces, es muy sencilla. ¿Qué hacemos? Entonces, primero, el número de días que trabajo en la quincena, porque vamos a pagar la quincena y aparte vamos a pagar la prima. ¿Qué hacen muchas empresas? Pagan la quincena y días después pagan la prima, o al contrario. En este caso, en este ejemplo, se va a pagar todo de una vez. Entonces resulta que dice así. Que ese señor Alberto Pérez trabajó 13 días de esa quincena. ¿Por qué 13 días? Porque puede haber sido que los otros días tuvo algún permiso o que los otros 2 días tuvo una incapacidad y esa incapacidad fue menor a 3 días y no se paga, entonces por eso se le descuenta de la nómina, ¿cierto? Porque no tendría razón, porque mire los días que hay acá trabajados. Entonces puede decir, pero ¿cómo así todo ese poco de días se supone que trabajó en la quincena nada más 14 y 13? Pero es por esa razón que les estoy dando, que puede haber tenido un permiso, puede haber estado incapacitado. Recuerden ustedes, las incapacidades menores a 3 días no las pagan las EPS y muchas empresas las descuentan. Hay otras que se las pagan al empleado normal, pero no es porque estén obligadas. Listo, entonces me dice aquí que esta persona devenga mensualmente 1.250.000, que esta devenga 950 y que esta devenga 877.803, que es el salario mínimo, ¿sí? O sea que para un total de sueldo mensual, de entre todos, de 3.077.803. ¿Qué hago yo? Lo que primero debo de hacer es calcular por el número de días. Entonces miren la fórmula me está diciendo de 6 es el sueldo mensual dividido los 30 días multiplicado por los días que realmente trabajó. Me está dando en el caso de Alberto Pérez que esa quincena es de 541.667, pero eso no es lo que yo le voy a pagar a Alberto Pérez. ¿Por qué? Porque Alberto Pérez tiene derecho también a un auxilio de transporte. Ese auxilio de transporte es de 102.854 mensuales. Es el mismo auxilio para todos. Gánese el mínimo y gánese un poquito más del mínimo. Es el mismo auxilio de transporte, ¿sí? Son 102.854. Lo divido en 30 días, porque esos 102.000 es del mes completo, lo divido en 30 y lo multiplico por estos días trabajados que fueron 13, y me da 44.570 de auxilio de transporte. Para un total de la quincena, lo que hago es sumar estas dos columnas de 586.237. Resulta que yo debo calcular la salud, pero ¿cuál salud? La salud que le voy a descontar al empleado. Aquí yo no estoy haciendo la nómina completa con lo que yo como empleador asumo, que sería el 8,5.
sino que aquí solamente voy a descontarle al empleado para mirar realmente cuánto voy a pagar en nómina, ¿sí? Entonces, en este caso, yo de salud me voy para F6 nuevamente, que es el total de la quincena, no voy a coger el sueldo mensual, sino la quincena, y lo multiplico por 0,04. 0,04 equivale al 4%. Eso me da un total de 21.667 de esa persona en esa quincena. Pensión es lo mismo, también es el 4% que yo le descuento al empleado. Me dice que el señor tiene un crédito y que ese crédito le descuentan quincenalmente 65.000 pesos. ¿Sí? Entonces, estas son las deducciones. Por ejemplo, hay personas que tienen embargado el sueldo por un valor, que tienen libranzas. Entonces, lo que yo hago es que relaciono en las deducciones esto. Lo que quiere decir es que esta persona tiene un total de deducciones en esa quincena de 108.333. Por lo tanto, lo que yo le voy a pagar realmente a esa persona son 477.903 pesos. Y así sucesivamente lo hago con cada una de estas personas. Por ejemplo, este sí trabajó la quincena completa y este recibió 465.427. Pero todos tenían crédito, puede que estas personas no, por ejemplo, yo le digo, no, esta persona no tiene crédito, mire cómo cambia ahí, ¿sí? Cómo sube. Entonces yo lo que hago es amarrar con fórmulas. Excel es muy bueno, Excel es muy práctico para trabajar, todo lo que son presupuestos, nóminas, uno tiene que hacerse muy amigo de esta herramienta, y eso que yo creo que nos falta todavía mucho a algunos por aprender, pero es realmente práctico. Y bueno, entonces aquí me dice que en esta yo voy a pagar la prima. Entonces la prima me dice que de la prima se paga teniendo en cuenta el auxilio de transporte. ¿Sí? Cuando yo voy a pagar prima, cuando yo voy a pagar cesantías, yo tengo en cuenta el auxilio de transporte como si hiciera parte de este sueldo, pero cuando yo voy a pagar vacaciones, yo solamente pago sobre el sueldo, no sobre el total de vengado, sí, o sea, sobre el sueldo solito, sin transporte. En este caso, como es la prima lo que pagaré, entonces sí tengo en cuenta el auxilio de transporte, que aquí lo relacioné, 102.854. Entonces me dice que el señor ingresó un 9 de enero, que este señor ingresó un 17 de marzo y un 16 de mayo, y que trabajó 172 días, que ese trabajó 104, y que ese trabajó 45 días, ¿sí? Por las fechas en las que está ingresando. Entonces aquí, por ejemplo, estoy sumando. De enero fueron 22 días, de febrero 30, marzo 30, abril 30, mayo 30 y junio 30 días. Y aquí, de ese relaciono, y ese fue el que menos trabajó. Entonces, ¿cómo la calculo yo? Entonces, yo calculo, esa es la fórmula. Entonces, me dicen, D6, ¿dónde está D6? D6. Entonces, me está tomando el sueldo mensual, más A18. A18 es el auxilio de transporte. Entonces, yo sumo esos dos conceptos, que son el sueldo más el auxilio, y lo multiplico por D14, que son los días. Y eso, todo eso, lo divido en 360 días. ¿Por qué 360 días? Como dice, 360 días tiene el año contablemente, ¿cierto? 360. Y me está diciendo que la prima se paga ¿cada cuánto? La prima 2 veces en el año. 2 veces en el año, listo. Pero entonces, en este caso, la persona está trabajando, aquí estamos en el D6, está trabajando 172 días. Si nosotros fuéramos a pagar toda la prima completa, pues obviamente sería ¿cuál? El sueldo normal, ¿cierto? Este sueldo más este transporte, ¿cuánto sería? Sí, 1.250.000 más 102.000. Entonces, miren ustedes, esta es la fórmula.
¿Sí? Entonces lo que hago es que aplico la fórmula en cada uno. Ah, aquí quedó mal la fórmula. Espérenme un segundito. Yo sí decía, esto me está calculando todo, ¿no? Aquí no es sobre 360, sino sobre 720. Ahí ya. No, sí la sí. ¿Saben por qué? ¿Por qué, profe? Porque son 2 veces al año que se pagan y aquí solamente se está pagando el primer semestre. ¿Sí? Entonces, si yo fuera a pagar, por ejemplo, las cesantías, yo las cesantías las calcularía por los 360, porque yo las cesantías las estoy pagando solamente una vez al año. ¿Sí? Pero en este caso, yo lo debo de calcular sobre 720 porque es un semestral que lo estoy pagando y que es el mismo salario mínimo por el año, pero lo estoy pagando en 2 semestres. Eso sería entonces la liquidación de la... Profe, yo pensé que era 1.250.000 más el auxilio y U2. Pero si fuera sobre el semestre, ¿cuánto daría? Sobre el semestre. No. Hagamos la cuenta acá. 2, Es chip igual. 1.250.000 más 102 dividido 2. 676. ¿Sí? Que era que era muy similar a lo que nos había dado acá, ¿cierto? Sí. Ah, o sea que sí estaba bien. Sí, porque es que Estaba bien 300 acá. Estaba bien la fórmula. Ay, sí estaba bien. Ah, listo. Vamos a ver cómo quedó. Es que 320 es 360. 60. Así sí estaba Ah, bien. sí. Hasta que es donde Sí. quedó mal. Yo dije, venga, por eso está como raro, ¿no? Esa sí es la fórmula, miren, acá está. 720 es la fórmula, pero para las vacaciones. Listo. Ahora sí. Ahora sí nos cuadró. Ahora sí nos cuadró. Entonces, de esa manera yo le quedaría la prima. Pero, ¿qué hago yo internamente cuando yo provisiono en la empresa? O sea, esa es la nómina que yo hago para pagársela al empleado. ¿Sí? Y esa nómina la registra en contabilidad, listo, ahí quedó. Pero cuando yo voy a presupuestar, yo no solamente debo de conocer lo que yo le descuento al empleado, sino lo que yo asumo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué sería? Yo le quitaría estas deducciones, ¿cierto? Las deducciones se las quito y yo debo de provisionar no por el 0,4, sino por el, en este caso sería por el 0,85. ¿Por qué? Porque resulta que yo, como empleador, yo debo de asumir el 8,5 en salud y Y el el 2. 12% Y el 12 en pensión. en pensión. ¿Ven? Equivoqué ahí. Y el 12 en pensión. Entonces, cambiaría lo que yo debo realmente pagar, ¿cierto? Entonces, aquí yo cambiaría toda la fórmula. Vamos a quitarle esto. Y realmente, pues aquí no iría ninguna deducción, porque es que realmente, como empleador, yo tendría que asumirlo todo. No habría ninguna diferencia ahí. Yo tendría que asumir absolutamente todo. Entonces, yo, por ejemplo, ¿sí? Entonces al empleador realmente le costaría solamente es por estos conceptos de nómina, auxilio de transporte, salud Salud y y pensión. 1.570.000 toda esa nómina, pero aquí no está toda la nómina. Vamos a hacer aquí un cálculo por 30 días. Quizás sin horas extras y nada de eso, ¿cierto? Sin horas extras. Oye, Pues ahí.
Me disculpan, está el carro de la basura. Tranquila, profe. Escuchan el ruido, ay, qué horror. Bueno, ¿qué haría yo acá? Yo no haría eso, sino que yo haría una provisión de prestaciones sociales. ¿Sí? Entonces yo haría una provisión. ¿Y qué debo yo provisionar? Entonces voy a hacerle la provisión a cada peludo de estos. Yo provisiono vacaciones, provisiono prima, provisiono cesantías y provisiono intereses a las cesantías. ¿Sí? Intereses, dejémoslo ahí. Entonces yo tengo que provisionar cada uno de estos con las fórmulas que les estaba mostrando ahorita. Entonces por cada uno yo voy a sacar un porcentaje. Y voy a mirar las fórmulas. Vamos a ver que, discúlpeme, yo busco por aquí. Ah, no, ahora que recuerdo, aquí no están. Vamos a buscarlas aquí en internet un momentico para que ustedes tengan allí las fórmulas. De igual manera, pues para que ustedes sepan de dónde procede. O sea, es como decir lo que, por ejemplo, vacaciones es como el 4 y 17, como eso. Sí, sino que la fórmula usted la puede encontrar. Ya hecha. Sí, usted encuentra la fórmula a veces ya diferente, aunque uno lo puede manejar así, como el 720, pero es que mire que ahí la fórmula está. Mire, por ejemplo, acá, ve, prima de servicios, salario mensual por días trabajados en el semestre, dividido 360, que fue la que hicimos ahora. Las cesantías es el salario mensual más días trabajados, dividido 360, es la misma fórmula, ¿sí? Que es como el 833. Ajá, de cesantías y prima es la misma fórmula. De intereses sobre cesantías, es cesantías por días trabajados, por 12, por 0,12 dividido 360. ¿Por qué es el 833? Porque es que se divide en meses. Esto me va a dar un porcentaje. Yo puedo convertir esto en porcentaje. El porcentaje yo lo divido en meses y ahí me sale la provisión mensual. Me sale la provisión mensual, pero entonces yo debo tener en cuenta más bien los días, porque a mí me gusta por días, porque es que no siempre las personas trabajan los 30 días. Entonces yo no voy a provisionar por una persona 30 días, una persona que trabajó 15, o que trabajó 10, o que trabajó 20. Mientras que aquí sí me permite hacerlo. Yo aquí sí puedo decir realmente cuántos fueron los días que trabajaron con esta fórmula. ¿Sí? Vean lo que les decía ahorita, la de 720 son las vacaciones. ¿Por qué? Porque es que las vacaciones solamente se pagan 15 días de salario por año trabajado, mientras que la prima y las cesantías es 30 días de salario por año laborado. ¿Sí? Entonces, esas son las fórmulas. O sea, se paga la mitad siempre de las vacaciones. Solamente se pagan 15 días, porque igual realmente, pues uno sale, son 15 días nada más de vacaciones, y esos son los 15 días que se le pagan a uno. Entonces, por eso la fórmula cambia a 720. Entonces, ¿qué hace uno? Uno provisiona ahí esto, ¿sí? Provisiona por mes. Y ya por mes, entonces ya podemos hacer un cálculo con este ejemplo, provisionado por mes, de cuánto realmente le vale cada empleado a su empleador. Entonces ya después, pues, o sea, es que el Excel ya lo podemos manejar como queramos. Podemos manejarlo aquí ya después de tener los datos, los sumamos y ya ahí. Por ejemplo, mire este empleado que gana un salario mínimo y mire que sin contar con prestaciones sociales, sin contar con el 9% que el empleado debe pagar para fiscales. Para fiscales. Contar, y mire que ya van 980.000 pesos. Entonces muchas veces uno dice, ay, es que no, es que esa persona, por ejemplo, la visión de un empresario es muy diferente a la visión de un empleado, porque un empleado dice, eso es muy poquito. Pero realmente, ¿cuánto significa a un empleado, a un empleador, perdón, tener un empleado con el salario mínimo?
Es como casi 1.300.000 y algo mensual. ¿Sí? Eso es solamente el salario mínimo. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a hacer la cuenta. Por ejemplo, cuando mirábamos el presupuesto de costos de producción la semana pasada, veíamos que, claro, pues ahí está ya el dato como tal, porque es el dato que me arroja la contabilidad, porque obviamente todo eso va a una contabilidad. Yo puedo en mi empresa trabajarlo así, porque hay empresas pequeñas que manejan en Excel, pero hay otras empresas grandes que tienen programas de nómina y ellos manejan toda la parte de nómina por esos programas y todo eso lo alimenta el mismo software. Entonces de allí puedo también sacar la información. Pero sí es muy bueno tener en cuenta cada concepto de estos porque pues cuando yo digo, muchas personas cometen un error. Y yo he visto cuando elaboran proyectos, que en el proyecto tienen en cuenta el salario, pero se les olvida tener en cuenta todo esto. ¿Sí? No es solo esto, es todo, todas estas arandelas las que hay que tener en cuenta. Eso pues básicamente era lo que quería mostrarles. Y ya pues entonces les habilito tarea para que la hagan. La tarea es un mapa conceptual, les dejo los materiales y Es ya. del tema que tenemos ahí en PDF y en Word. Sí, ya lo Se miraste. lee, Yo sí, me, se lee y ya se estructura como un mapa conceptual. yo me adelanté hoy, me senté más tempranito a trabajar para tenerles allí listas las cosas. Entonces ya les dejé allí está esto que acabamos de ver, ¿sí? Ujú. Y además está pues los otros dos documentos que hablan sobre indicadores. Hay uno que es muy largo porque realmente es del sector público, pero pues allí van a ver como los tipos de indicadores que hay. Vean eso. No se van a ir al detalle con ese porque es un documento muy